Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal iberoamericano de Iberoamérica al Día? Es un gusto saludarlos desde los estudios de televisión educativa en la Ciudad de México, a todos los 22 países que conforman esta maravillosa región que es Iberoamérica. Un gusto iniciar una semana más con todos ustedes hoy, lunes 17 de septiembre del 2018. Saludo, como todas las tardes, a mi queridísima colega Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Omar, como siempre, el gusto de saludarte es mío y sobre todo, como bien lo dijiste, de darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta emisión de Iberoamérica al Día con lo más relevante que sucede en nuestra región. Quédese con nosotros. Comienzan en Viena las reuniones preparatorias de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre los avances para conseguir la paz en el mundo. Y en el espacio educativo y cultural iberoamericano, el doctor salvadoreño Ángel Velasco nos cuenta cuáles son los síntomas y cómo prevenir el reflujo gástrico. Información importante, hoy inicia en Viena, Austria, las reuniones preparatorias de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat. Este evento reúne a 75 eurodiputados y 75 representantes de parlamentos latinoamericanos y del Caribe. Entre los temas que se tienen agendados se encuentra la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. También está sobre la mesa del diálogo la crisis humanitaria provocada por la migración de venezolanos, un tema fundamental en este momento en la agenda latinoamericana, y también se estudian los derechos de la comunidad LGBTI en la Unión Americana y en América Latina, la agenda digital y los retos de la globalización. Este tema también estará en la mesa de estos diálogos entre los parlamentos europeos y los parlamentarios latinoamericanos. Un tema interesante, Ana Cristina, que sin duda alguna nos permitirá ver estas agendas en común, temas coyunturales, pero temas de gran relevancia. Sobre todo uno que preocupa mucho es el tema de la migración por el conflicto, la crisis económica que se vive en Venezuela. Un tema singular también en Europa, la migración en Europa que se vive en el viejo continente. Así es, Omar, este tipo de reuniones en donde los parlamentarios comparten puntos de vista y, por supuesto, experiencias entre estas dos importantísimas regiones del mundo, las cuales son Europa y América Latina, pues son fundamentales para poder atender precisamente, como bien lo apuntas, Omar, estos temas que no aquejan solamente a una parte, sino a varias partes del mundo, como lo son la migración o, por ejemplo, también tocar los delicados temas que requiere la agenda digital, los temas de la globalización, de la seguridad. Y bueno, todo esto se abre un espacio bastante propicio para que se puedan resolver y, como te decía, compartir experiencias. Así es, Ana Cristina, la migración es un tema recurrente en todo lo que ha sido el siglo XXI, uno de los principales retos de la comunidad internacional, ya que, como sabemos, se debe de atajar de forma global, integral, y para ello las condiciones de generar recursos hacia los más necesitados, no solo en la generación de programas que generen perspectivas, por ejemplo, de alimentación, seguridad, sino también en la oportunidad de generar desde temprana edad condiciones que permitan a los más jóvenes, por ejemplo, estudiar, no generar cuadros de jóvenes que rompan los estudios o salgan de los estudios de temprana edad, sino también a las familias, a los adultos, condiciones laborales importantes, sustentables y que les generen mejores condiciones de vida. Así es, Omar, incluso se va a dar un espacio en este Parlamento de Eurolat para las mujeres, para discutir el tema también de género y cómo se está tratando de alcanzar la equidad en la representación, por supuesto, en los congresos. Más adelante tendremos más información al respecto. Y el próximo 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz y por ello durante esta semana le presentaremos una serie de reportajes especiales sobre esta importante fecha. En la primera entrega le hablamos sobre el derecho a la paz, esto a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. The nonviolence practiced by men like Gandhi and King may not have been practical or possible in every circumstance, but the love that they preached
their fundamental faith in human progress. That must always be the North Star that guides us on our journey. Lograr la paz en cada rincón del mundo ha sido la intención de proyectos tan grandes como la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 21 de septiembre es la fecha en que los habitantes de los 193 países miembros de la ONU recuerdan este objetivo. De acuerdo con una resolución del 2001 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta fecha es de cese al fuego y de no violencia en los conflictos armados. Este año, el Día Internacional de la Paz nos recuerda también que han pasado 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. And this foundational document is a reminder that peace takes root when people are free from hunger, poverty and oppression and can thrive and prosper. I am committed to the task of ensuring that together we grow civil, political, economic, social and cultural rights for all, together with the right to development, and thus ensure peace and sustainable development across the world. El origen del Día Internacional de la Paz está en la Conferencia Trienal de la Asociación Internacional de Presidentes de Universidades realizada en 1981, en la que se propuso determinar un año de la paz, un mes de la paz y un día de la paz. Considerando esa propuesta, el mismo año las Naciones Unidas decretaron que cada año habría un día dedicado para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en todo el mundo. Desde 1982, este día sería para que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como cada comunidad e individuo, se involucre en actividades educativas y de sensibilización para contribuir a lograr un ambiente pacífico. Tenemos que cambiar desde adentro. Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia. Tenemos que cambiar la cultura de la exclusión por una cultura de inclusión y tolerancia. Do your part at school, at work, at home. Every step counts. Let us work together to promote and defend human rights for all in the name of lasting peace for all. Carla Rodríguez para Iberoamérica al Día. Precisamente para hablarnos de esta importante fecha, agradecemos que nos acompañe en el estudio Iberoamérica al Día la doctora Julieta Morales. Ella es directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de México. Doctora Julieta Morales, gracias por estar con nosotros. Es un Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Ana, por la invitación. Es un honor para la CNDH estar con ustedes. Al contrario, gracias, para nosotros también es una obligación poder mantener este tema en vigencia. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu análisis en estos momentos sobre lo que está viviendo en derechos humanos, no solo en México, sino también en la región? ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos que ir enfrentando, pero también saber resolver? Muchísimas gracias, Omar, por la pregunta. Creo que justamente pensar el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz nos da la oportunidad de posicionar nuevamente a los derechos humanos y entender que solamente vamos a lograr un mundo pacífico, un mundo en paz, cuando logremos desarrollo social y económico para todas las personas y la garantía plena de todos sus derechos. A veces, cuando pensamos en futuro, decimos, bueno, para el futuro tenemos que construir un mundo sostenible, desarrollo sostenible. Justamente a nivel mundial, ONU elaboró la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Estamos en el 70 aniversario, ya lo mencionaba Ana, pero adicionalmente tenemos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. No podemos tener un futuro sostenible si no hay desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible solamente se logra con igualdad y justicia para todas las personas, con instituciones eficaces, responsables, pero también inclusivas de todas y todos los sectores sociales y, por supuesto, a través de cero corrupción. Claro. Y precisamente en ese sentido, doctora, yo creo que uno de los avances más importantes en estos 70 años después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es precisamente esto, ¿no? Haber podido identificar que la paz no es algo que se logra de una manera unilateral, sino que es multidisciplinaria, que requiere muchos componentes diferentes. Sin embargo, ¿cuáles son? También, por supuesto, ha habido
la identificación de retos, de los retos más importantes. ¿Cuáles son estos retos que todavía se tienen que superar para poder alcanzarlos? Claro, justamente yo creo que están resumidos en la Agenda 2030. El mundo, el planeta completo, pero particularmente en este caso México, que es el país, digamos, que nos ocupa, necesitamos combatir la pobreza, por un lado, la desigualdad, esta desigualdad aberrante en muchas ocasiones, ofensiva entre los sectores sociales, asimismo temas muy controvertidos como el tema de salud, salud inclusiva para todas las personas, alimentación, vivienda. En muchas ocasiones hay algunos derechos que pareciera que no fueran derechos, en ocasiones para los gobiernos en general del mundo, y resulta que el agua, que el medio ambiente sano, que por supuesto la alimentación, la vivienda, la cultura son derechos humanos. Entonces tenemos que empezar en un esfuerzo conjunto, porque todo este tema de la paz no lo podrá lograr un país solamente si al interior está dividido, está segmentado. Necesita ser un país unificado, por supuesto, en la diversidad, en la heterogeneidad, pero diversificado. Y por otro lado, tiene que haber un acuerdo y una cooperación entre todos los países. Son temas globales y más aún a través de la globalización, en la interacción mundial que vivimos en el siglo XXI, ya en nuestro 2018. Claro, claro. Estos acuerdos que tú bien comentas que se deben de dar, no sé si ustedes dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, junto con organismos que están dentro de la ONU, han logrado identificar cuáles podrían ser esas prioridades que los estados deben de empezar a poner sobre la mesa para, dentro de este esfuerzo conjunto, revertir la pobreza y la desigualdad, que son los temas yo creo que centrales y fundamentales de revertir. Claro que sí. La CNDH tiene distintas visitadurías, tiene 6 visitadurías a cargo, son las áreas sustantivas, más la Secretaría Ejecutiva, que es el enlace con las instancias internacionales. Y justamente por instrucción del presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, se han empezado esfuerzos intensivos, particularmente en algunos temas mucho más sensibles. Por ejemplo, el tema migratorio. El tema migratorio es uno de los ejes, digamos, transversales de la actividad, porque recibimos flujo migratorio, somos un país de origen, tránsito y destino migratorio, pero también por la situación con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso establece también más colaboración con países europeos que están sobre todo abordando el tema del refugio o asilo en sus fronteras. Digamos que la pobreza, la desigualdad son temas fundamentales. La CNDH ya ha elaborado estudios sobre cómo presupuestamos con perspectiva de derechos humanos, particularmente en esta legislatura que comienza en Cámara de Diputados. Sería fundamental que pudieran echarle un ojo al estudio, particularmente para entender que el presupuesto de derechos humanos no es el presupuesto de la Comisión Nacional. Claro. El presupuesto de derechos humanos es un presupuesto transversal y necesitamos, por supuesto, fortalecer áreas como educación, como salud, como programas sociales, pero con, por supuesto, digamos, con bases de datos perfectamente cuadradas, cruzadas a nivel nacional, que permitan la transparencia en el ejercicio de los recursos. En ese sentido, la CNDH tiene, e invito al auditorio, por supuesto, a que pueda ver los distintos estudios que se han elaborado en tema de salario mínimo, por ejemplo, entre muchos otros, y particularmente todos están en la página de internet para que puedan tener acceso. Estos estudios, las recomendaciones generales, los informes generales de la CNDH, lo que hacen es ayudar a la toma de decisiones, a la definición de políticas públicas, particularmente para la administración que cierra, pero sobre todo también para la administración que inicia en diciembre de este año. Sí. Doctora, yo quisiera preguntarle, precisamente parece que todas estas cuestiones sobre los derechos humanos, sobre la paz, son cosas que tienen que ser proveídas por el gobierno o que competen únicamente a los legisladores o cuestiones así. Pero ¿cómo pueden las personas, nosotros como civiles, como miembros de una sociedad, contribuir a fortalecer estas condiciones que nos permitan llegar a los objetivos? Muchísimas gracias, Ana, por la pregunta, porque ese es fundamental. A ver, el tema de derechos humanos no es un tema de instituciones ni de gobierno, es un tema de la sociedad en su conjunto. Podemos tener muchas instituciones, podemos tener muchos jueces, muchos tribunales, pero el tema de derechos humanos, el respeto pleno a los derechos humanos de todas y de todos es un tema de cultura, y de la cultura que se reproduce ni siquiera en las escuelas, o no solo en las escuelas, sino también en espacios como ustedes, por ejemplo, que son un espacio fundamental de educación formal, pero también educación informal, en todos los espacios. En el momento en el que entendamos que no tenemos que ser iguales, que somos diferentes, pero aún siendo diferentes, aún teniendo diferentes proyectos de vida, partido político, religión, concepciones, tenemos al final los mismos derechos y tenemos que respetar esos derechos desde el Estado, por supuesto, pero también desde la sociedad, entre nosotros mismos. La Encuesta Nacional de Discriminación reveló datos
muy fuertes para la sociedad mexicana que nos sorprenden lamentablemente, pero que no hemos logrado revertir. Cómo nos discriminamos entre nosotros y eso, por supuesto, no genera paz. El 21 de septiembre da el marco para ponernos en sintonía en el sentido de qué puedo hacer yo al interior de mi familia, al interior de mi comunidad, desde mi propio espacio para colaborar en un espacio pacífico. No podemos tener respeto a los derechos humanos si no tenemos paz. O sea, la paz y la democracia es el antecedente, el fundamento básico del pleno cumplimiento de los derechos humanos. Claro. Y ese quizás sería el mensaje que nos gustaría transmitir desde la CNDH, que todas y todos trabajemos. Tenemos programas de promoción, de difusión, de capacitación, de educación, porque la educación en derechos humanos es fundamental para lograr una mejor sociedad, una sociedad pacífica como la que queremos todas y todos en México. Así es. Por ejemplo, otro punto que a partir de lo que estabas comentando en estos momentos, doctora Julieta Morales, es el empoderamiento de la mujer. ¿Cómo han estado analizando estas posibilidades precisamente para que contribuyan al mejoramiento de una sociedad y todos estos rubros que has mencionado? Claramente. A ver, es un tema prioritario no solamente en la agenda de la CNDH, sino en la agenda nacional. En muchas ocasiones, lamentablemente, nos quedamos en discurso y nos cuesta mucho como Estado pasar a la acción. Desde la cuarta visitaduría de la CNDH está el programa para la igualdad entre mujeres y hombres, claro, y justamente es la instancia encargada de ejercer incluso presupuesto en el tema y elabora estudios. Hay estudios sobre la inclusión de las mujeres en altos puestos de toma de decisiones en la administración pública y los datos siguen siendo muy fuerte, sigue existiendo el techo de cristal que impide a las mujeres asumir puestos de toma de decisiones. Podemos ver los órganos colegiados en México y sigue habiendo una subrepresentación femenina a pesar de los avances que han habido en poder legislativo gracias a las cuotas de género. Lamentablemente parece que estamos aún lejos de lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Claramente mujeres no somos iguales a los hombres, no queremos ser iguales a los hombres, somos diferentes, somos seres humanos, fisiológicamente somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Y lamentablemente la falta de conciliación entre vida laboral y familiar nos impide, por un lado, o formar una familia o asumir puestos de toma de decisión y seguimos todavía estando segregadas, excluidas de espacios de toma de decisiones, lamentablemente por prejuicios o estereotipos históricos que nos siguen aún discriminando permanentemente, de manera estructural. Entonces, quizás la invitación para el auditorio que nos escucha es que podamos reflexionar en cuáles de nuestras concepciones son realmente válidas y cuáles son más bien discriminatorias, porque en ocasiones los mismos padres discriminan a las hijas o los mismos jefes siguen discriminando, las mismas mujeres jefas siguen discriminando a sus mujeres subordinadas, digamos, en los espacios. El machismo impera a veces en hombres, pero también en mujeres, y es importante visibilizarlo. A veces lo naturalizamos, lo justificamos y lo naturalizamos como si fuera algo que tiene que ser porque así ha sido siempre. Y eso nos está discriminando a mujeres, pero también a hombres. Y sobre eso van los esfuerzos de la CNDH, sobre un cambio cultural que permita transitar y entender que hay responsabilidades familiares compartidas, que nos corresponde a todos contribuir desde todos los ámbitos, en el ámbito familiar, pero también en el ámbito público, en la toma de decisiones y la gran aportación que pueden hacer las mujeres en espacios de toma de decisiones. Sin duda. Doctora, me gustaría preguntarle también, ¿cómo es que se articulan desde su experiencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México con otras instancias y obviamente instrumentos como la Declaración de los Derechos Humanos o la misma Organización de las Naciones Unidas? Son instituciones muy importantes para poder universalizar estos temas. Sin embargo, sigue habiendo regiones, sigue habiendo pues, culturas, sociedades que todavía no están reconociendo todos los derechos humanos y por lo tanto no llegan a los objetivos que se han planteado para el mundo. ¿Cómo es que ustedes tratan de hacer estos esfuerzos por sumar a estos acuerdos globales? Sí, a ver, la CNDH trabaja muy cercanamente con las instancias especializadas de ONU que se encuentran en México. Por ejemplo, la Oficina